Bien, quiero introducirnos al tema en esta noche en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer Romanos capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17 inclusive. Así dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oramos. Querido Dios, abre nuestros ojos a tu santo libro, tu palabra. Te rogamos que recibas la honra por la manera en que lo compartimos y la manera en que lo escuchamos. Muéstranos a Jesucristo una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concentrarnos en un momento en Romanos 1, 16 al 17, pero permítame mencionarles algunas cosas importantes. La carta del apóstol Pablo a los romanos fue escrita antes de que Pablo visitara la ciudad de Roma. Romanos es uno de los libros más importantes en cuanto a teología de todo el Nuevo Testamento. Es una presentación sistemática de la teología y la doctrina de la salvación para el cristiano que se encuentra en la palabra de Dios, probablemente la mejor que podemos escoger para tener como un todo la comprensión de la teología. Y Romanos históricamente ha sido uno de los libros más influyentes en muchas personas. Solo hace falta escuchar algunos testimonios. Agustín, por ejemplo, fue convertido a través de la lectura de Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, en el año 380 después de Cristo. La Reforma protestante, que comenzó con Martín Lutero, quien finalmente entendió el significado de la justicia de Dios, y este versículo en el año 1517, el justo por la fe vivirá. John Wesley,
recibió seguridad de salvación a través de escuchar el prefacio del comentario de Lutero sobre el libro de Romanos cuando estaba siendo leído en una iglesia de los moravos, allí en Londres en el año 1738. Juan Calvino escribió: cualquiera que entienda esta epístola ha abierto delante de sí un pasaje, una porción de la Escritura que le abrirá el entendimiento a todas las Escrituras. Romanos es sin duda la carta magna sobre el Evangelio de todo el Nuevo Testamento. Lutero dijo que no había quizá mejor cosa que memorizar el libro de Romanos, y si uno memorizaba el libro de Romanos prácticamente entendería el resto. Ahora, lo notable de los versículos que nosotros hemos leído es que en la medida que uno los lee con atención y rescata el testimonio de Pablo, se ve que claramente el apóstol Pablo estaba enamorado del Evangelio. Solo hace falta ver versículo 1, donde dice apartado para el Evangelio. Versículo 9 nos dice que el apóstol Pablo era testigo, me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Versículo 15, Pablo dice, pronto estoy anunciados el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y por supuesto, versículos 16 y 17, que es el corazón de lo que queremos compartir en esta noche. Pablo no habla de un mensaje nuevo, sino de un mensaje que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Y es importante que entendamos esto cuando llegamos al Nuevo Testamento y decimos los Evangelios o el Evangelio, y creemos que comienza en el libro de Mateo. Y ciertamente lo vivificado del Evangelio y la realidad del Evangelio y no las figuras ocurren en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo y el inicio de la Iglesia. Pero el Evangelio fue prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. La Escritura dice en 1 de Pedro que los profetas que profetizaron antes de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y que anunciaba de antemano los sufrimientos que vendrían tras ellos. Pedro estaba mirando, Pedro estaba escribiendo, decía que los profetas realmente estaban casi como en puntas de pie mirando, y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les decía quién vendría a Cristo. No es que ellos escribieron y Isaías escribió Isaías 53 y no sé bien de quién se trata el siervo sufriente. Y los ángeles a su vez estaban observando y mirando y están admirados acerca de estas cosas. Ellos anhelan mirar en esto. Sin embargo, algunos de ellos cuando escribían los profetas seguramente dijimos, nosotros vamos a tener que estar ahí. Cuando esto ocurra vamos a estar allí. Y algunos de ellos estuvieron allí diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Las Escrituras en el Antiguo Testamento nos hablan del Evangelio. Cuando Pedro predica el Evangelio en Hechos capítulo 2, utiliza 12 versículos del libro de Joel y otros tantos versículos, como 11 versículos tomados de otras porciones del Antiguo Testamento. Cuando Pablo predica su primer mensaje en Hechos capítulo 13, recorre el Antiguo Testamento y especialmente al final de su mensaje habla de la resurrección de Cristo y su ascensión a los cielos, y utiliza pasajes de Isaías y pasajes de Habacuc. Cuando Felipe predicó el Evangelio al eunuco, se tomó de Isaías 53 para predicar el Evangelio. ¿De dónde aprendieron los apóstoles a hacer esto? Obviamente del Señor Jesucristo. Lucas 24 nos dice que Cristo les enseñaba todo lo que Él decía, comenzando desde Moisés y yendo por todos los profetas y a través de todas las Escrituras lo que de Él decían. De manera que Pablo no está hablando de un mensaje nuevo, sino uno que fue prometido desde antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Pero lo que dice aquí el versículo 14 es que Pablo se siente deudor por el Evangelio, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él estaba bajo deuda. El hombre que más escribió probablemente sobre la soberanía de Dios en el Nuevo Testamento, en sus epístolas, es el hombre más comprometido con el Evangelio. Las personas más comprensivas sobre la soberanía de Dios serán los mejores evangelistas, como el caso de Carlos Spurgeon y tantos otros.
Pablo creía en la soberanía de Dios, se sentía deudor de las personas para predicarles el Evangelio. Y el versículo 15 nos dice que Pablo tenía prontitud para anunciar el Evangelio. El versículo 16 que no se avergüenza del Evangelio, y en versículo 17 nos va a explicar la naturaleza del Evangelio. Pero cuando hablamos de Evangelio damos por entendido que nosotros entendemos lo que decimos, pero no todos es así. Quizá si tienen un papel y tienen que decir qué es el Evangelio, tendríamos diversas opiniones o diversas formas de expresar lo que es el Evangelio, y puede ser que nosotros nos aproximemos una en otra, pero mucha gente, cuando se le pregunta si ha escuchado el Evangelio en su iglesia, está pensando que, bueno, la última vez que escuché acerca de que Cristo murió por nuestros pecados y que nos ama y que Dios nos ama y que va a salvarnos y confesamos, y creemos que el Evangelio se trata solamente de escuchar un mensaje donde tenemos 4 o 5 cosas que nos dicen cómo llegar al cielo. La palabra Evangelio en Romanos y en todo el Nuevo Testamento es una palabra que ustedes saben significa buenas noticias o buenas nuevas, pero no buenas noticias en forma genérica, sino buenas noticias acerca de Dios para con los hombres. Esto es la obra de Jesucristo. Es el Evangelio de Dios, no se olviden, no es nuestro Evangelio. Son las buenas noticias de Dios a los hombres, las buenas noticias de que a pesar de lo que éramos, Dios hizo algo por nosotros. Son las buenas nuevas, que murió por nuestros pecados, que resucitó, que ascendió, que se sentó a la diestra y que otorga perdón de pecados y la dádiva del Espíritu Santo a todos los que se arrepienten y ponen su confianza en Él. Nosotros escuchamos el Evangelio cada vez que nosotros escuchamos cualquier porción de la Biblia donde se nos enseña y se nos exhorta acerca de la mediación de un Salvador, sea en un mensaje sobre la edificación cristiana, sea en un mensaje sobre la coinonía, sobre el compromiso cristiano. Cada vez que se nos habla de la cruz, nosotros estamos escuchando el Evangelio. Cada vez que nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesucristo, amén, estamos proclamando el Evangelio, porque estamos hablando de un mediador. Estamos diciendo que no podemos acercarnos de otra manera que no sea a través de un mediador. Pero yo quiero que notemos, y vamos a concentrarnos en lo que es el poder del Evangelio, pero quiero que noten en primer lugar lo que significa el Evangelio, lo que acabo de explicar, pero quiero que noten la prontitud de Pablo en versículos 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no está pensando ir a Roma para conocer Roma, ir como un turista a conocer a Roma. Probablemente es lo que nosotros haríamos si fuéramos a Roma. Iríamos al Coliseo, iríamos a todos estos lugares y a las pocas horas lo veríamos en nuestro Facebook, la foto del Coliseo y de todos los lugares donde nosotros estuvimos. Pero Roma era un lugar de influencias negativas en todas las áreas imaginables, en moralidad, en inmoralidad y en poderío, en muchísimas cosas. Roma era una influencia tremenda en el mundo. ¿Por qué razón Pablo tendría solicitud de ir a Roma? ¿Por qué razón Pablo tendría prontitud para ir a Roma? Porque creía que Roma también precisaba. Noten el versículo, dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros. Es decir, la prontitud de Pablo no solamente era por Roma, sino por muchos más. Esa era la característica de Pablo. Él tenía prontitud para predicar el Evangelio porque el Evangelio era la vida de Pablo. La comunicación del Evangelio, el mensaje de Cristo muerto, sepultado, resucitado, ascendido de los cielos y el otorgador del perdón y la salvación y el Espíritu Santo, era el motivo de Pablo, porque él estaba crucificado con Cristo y ya no vivía él, mas Cristo vivía en él. Pablo predicaba el Evangelio, Pablo respiraba el Evangelio y también tenía prontitud para llevarlo a Roma. Noten esta expresión, yo también estoy dispuesto a llevar a Roma el Evangelio. El Evangelio debía oírse en Roma también. Ahora, si no entendemos esto, no vamos a comprender la prontitud o la solicitud de Pablo. Si no entendemos este principio que quiero comunicar, no vamos a entender la prontitud de Pablo. Y es esto, él tenía algo que decir que los romanos debían escuchar.
Él tenía algo que decir que Roma debía escuchar. Y esto fue lo que motivó la prontitud de Pablo. ¿Sabe qué? Si usted no tiene nada que decir, usted no va a tener prontitud por el Evangelio. Si usted no tiene ningún contenido, si usted no tiene en claro lo que es el Evangelio, si usted no entiende el poder del Evangelio, usted no va a tener prontitud. No hacemos nada de lo cual no tenemos una verdadera motivación. ¿Qué es lo que hizo a David Livingstone morir de rodillas en el África? Sus discípulos lo encontraron muerto de rodillas, había muerto orando. ¿Qué es lo que hizo que este hombre perdiera a su esposa y quedara en África, visitando los aborígenes y trazando líneas y mapas que hasta fue reconocido por la Academia de Geografía de Londres y de exploradores? ¿Qué es lo que hizo que David Livingstone hiciera esto? ¿Qué es lo que hizo que David Brainerd estuviera entre los Pieles Rojas y estuviera allí predicando el Evangelio de rodillas en medio del frío, transpirando mientras estaba arrodillado sobre la nieve? ¿Qué es lo que hizo que hiciera esto? Él sabía lo que iba a comunicar. Tenía prontitud porque había algo que iba a comunicar. Y esa es la razón por la que nosotros no tenemos el mismo denuedo muchas veces. No se trata que no tenemos carisma, que no tenemos temperamento, que no tenemos carácter. Se trata que no estamos respirando el Evangelio en nuestras vidas. No estamos examinando lo que es la obra de Cristo. No estamos pensando que sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué grande es su fidelidad. Que otra vez puedo respirar. Que es por la gracia de Dios. Que me sostiene aquí. Que tiene una razón por la cual me ha tratado de esta manera. Es absolutamente cierto que a menos que tengamos convicciones bien fundadas y ciertísimas de que la gente precisa oír lo que tenemos que decirles, entonces nuestro testimonio no le va a afectar en absoluto. A veces estas convicciones y estos pensamientos vienen de una manera más vívida a nuestros corazones. Me acuerdo hace muchos años atrás, vivía en Uruguay y estaba viajando hacia Concordia y tomé a una persona que estaba haciendo dedo y lo llevé en la camioneta y de repente algo pasó porque cuando yo le di un folleto, el joven lo miró y de repente en mi corazón yo sentí de expresarle el Evangelio de una manera completamente distinta. Mi aproximación a esta persona, le dije, palabras más, palabras menos, yo quiero decirte que lo que te estoy compartiendo, no existe otra cosa más importante que yo tenga que decirte antes que te bajes de esta camioneta. No te imaginas el mensaje que tengo para darte. Y esto hace que la persona por lo menos preste atención y decir, la verdad que este hombre es un fanático o lo que sea, pero cree lo que me está diciendo. Que es distinto decirle, mirá, cuando tengas tiempo lee este folleto. Esto es lo que creemos en nuestra iglesia. Léelo, te vas y hay una dirección atrás, si querés venir a visitarnos, ahí están los horarios. Eso no es predicar el Evangelio. Eso no es tener prontitud. Eso es ser un político más, llevar una boleta a alguien para que lo lea y que vote por nosotros y venga a nuestra iglesia. Entonces, en el lugar donde estás, en el trabajo, en el barrio, en la familia, en el colegio, ellos no van a ser afectados de ninguna manera si nosotros no tenemos una convicción de que tenemos algo absolutamente importante para que escuchen. Yo no estoy diciendo que descuides tu trabajo. Yo no estoy diciendo que uses mal tu tiempo de trabajo, pero ellos no van a escuchar a menos que tengan la profunda convicción de que lo que estás diciendo es algo que no hay nada más importante en tu vida. Lamentablemente a veces hablamos más de fútbol, hablamos más de nuestro equipo de fútbol, le hacemos bromas, hacemos todo esto, no lo hacemos con la misma intención y entramos en conversaciones de todas estas cosas, pero no dejamos ver a las personas que lo que más importa para nosotros es el Evangelio. Pablo tenía prontitud, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No es una religión lo que le estamos diciendo, no es una religión más tampoco, no es una religión y no es una religión más y no es un conjunto de ideas o una filosofía particular, pero donde hay convicción habrá prontitud para llevar el mensaje. Y esto es lo que consumió a tantos hombres que fueron pioneros del Evangelio. Adoniram Hudson, misionero norteamericano, el primer misionero a las misiones foráneas de los Estados Unidos. No recuerdo, pero son por los 1800. Fue a Birmania. En realidad iba a otro lugar. Él perdió todo su sostén en su barco porque de ser congregacionalista, sus convicciones fueron a ser bautista en el barco. Y cuando él
hizo saber esto al llegar al lugar donde estaba, perdió todo su apoyo porque las iglesias no le apoyaron más, pero él tenía convicciones basadas en la Escritura sobre lo que iba a predicar. No volvió nunca más a Estados Unidos hasta después de 30 años. Cuando volvió a Estados Unidos solamente para visitar, necesitó un traductor porque no podía hablar correctamente el inglés. Y cuando le preguntaron acerca de la obra misionera de Birmania, le pidieron que contara cómo era el trabajo allá. Y Adoniram Judson predicó el Evangelio. Y la gente escuchó con mucha atención. Y luego que terminó, alguien hizo una pregunta: ¿podría darnos una historia acerca de cómo es Birmania y lo que es el trabajo misionero? Y Adoniram Judson predicó el Evangelio otra vez. La tercera vez le preguntaron: pero quisiéramos saber algo, ¿por qué nos ha predicado este mensaje 2 veces? Y él dijo: palabras más, palabras menos, esto. Es muy probable que yo no vuelva a pisar mi país. Es muy probable que yo no vuelva otra vez aquí y es muy probable que yo no los vea otra vez. ¿Cómo creen ustedes que puedo contarles otra historia que no sea la historia de Cristo y llevar la sangre sobre mis manos de vuestras almas? Ese era un hombre con convicción, un hombre enamorado de Cristo y del Evangelio. Quiero que noten en tercer lugar la lógica de Pablo, y esto es lo que vamos a ir a ver ahora. Bueno, sí, Pablo tiene prontitud. Pablo tiene prontitud, pero ¿cuál es la lógica de Pablo? ¿Por qué estás tan pronto a anunciar el Evangelio, Pablo? ¿Por qué estás tan pronto a anunciar el Evangelio? ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este versículo que conocemos perfectamente, sin duda que conocemos perfectamente, este versículo es la explicación de la solicitud de Pablo de ir a Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, no es una expresión de Pablo diciendo: mira, ¿cómo me voy a avergonzar del Evangelio? Es como decir: no, en esta iglesia somos una iglesia bíblica, no nos avergonzamos del Evangelio. Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. No es eso lo que significa porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando nosotros decimos esto, no cómo me voy a avergonzar del Evangelio, en realidad estamos diciendo: a mí no me da vergüenza. Pero no está diciendo eso Pablo. ¿Usted cree que Pablo no tuvo vergüenza alguna vez? Él le escribió a Timoteo que no te avergüences de mí, preso suyo. Pablo estuvo con mucho temor y temblor en Corinto. Dice en Hechos capítulo 18 que estaba temblando, el Señor le apareció de noche y dice: Pablo, no temas, yo tengo mucho pueblo en este lugar. A los corintios le dijo que no quería que el poder, la palabra, ellos estuvieran basados en palabras vanas de humana sabiduría, sino en el poder de Dios. Estuve entre vosotros con mucha debilidad y temor y temblor. La tradición describe a Pablo como una presencia débil. Un hombre bajito, narigón, pelado. No miren a nadie aquí. Pero no era una persona que se mirara al espejo y dijera: voy a Roma. ¿Qué van a decir de mí en Roma? No era esta persona. Él tenía muchas razones para avergonzarse, pero aparte de su pasado, porque Pablo había perseguido el Evangelio, Pablo había perseguido a Cristo, Pablo había perseguido a los cristianos. Y en algunas oportunidades estaban confundidos por lo que hacía Pablo. Este que predica el Evangelio, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, es lo que dice a los Gálatas en capítulo 1. Pablo tenía razones para avergonzarse de sí mismo. En sus epístolas, en el libro de los Hechos, naturalmente Pablo ha de haber tenido vergüenza en alguna oportunidad si no fuera por la convicción acerca de lo que es el Evangelio. Si pensaba en su vida tenía razón de avergonzarse, pero eso no es lo que Pablo dice. No habla de no tener vergüenza de su vida, sino del Evangelio. Piensa en el contexto donde hay que evangelizar a veces. Si usted no ha tenido ese problema, lo felicito. Usted debería venir a ayudarme a Villa Regina. Si cuando está en un grupo de personas que conoce por primera vez y quizá hay profesionales allí, ¿y usted a qué se dedica? Cuando tiene que hacer la cédula, como el otro día, dice: ¿ocupación? Pastor evangélico. Usted está esperando la mirada de la persona. Y todo lo que eso implica, ya quebró una barrera allí.
Pero cuando tiene que decir lo que cree en el Evangelio, que cree que Cristo es Dios y que fue clavado en la cruz, derramó sangre, y lo está diciendo a un médico en la universidad o en un grupo de amigos o personas que le conocen y que nunca le habían visto transformado, y que usted va a una iglesia ahora, si usted no ha sentido un poco de cosquilla por aquí atrás, lo felicito. Le dijo a Timoteo, como mencioné, que no se avergonzara. Pero Pablo no se avergonzaba del Evangelio tal cual era. Porque lamentablemente muchos no se avergüenzan porque presentan una farsa hoy día. Hay gente que dice que no se avergüenza del Evangelio porque no está predicando el Evangelio. Están predicando una farsa, una pantomima, un atractivo para la razón y la mente, y lo hacen porque han perdido confianza en la naturaleza del Evangelio. Por eso tienen que rellenar todas las cosas que hacen con luces, con humo, con palabras, con luces y caminar por arriba del púlpito, o expresiones de todo tipo, pero no es el Evangelio. Han perdido la confianza en la naturaleza del Evangelio, han perdido confianza en que decir Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, está ascendido y sentado en los cielos y envía el Espíritu Santo a aquellos que se arrepienten. No es eso lo que pueden decir, porque eso les causa vergüenza. Hablar de un cordero que derrama sangre y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablar de que esto está simbolizado en el Antiguo Testamento a través del sacrificio de animales y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no es algo que están dispuestos a decir. ¿Se avergüenzan de esto? Pablo no se avergonzaba del Evangelio mismo, el que nos presenta sencillamente en sus epístolas. En 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo les dice: el Evangelio que se ha anunciado, en el cual también, si en él creéis y perseveráis, sois salvos, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje del Evangelio que Pablo creía y del cual no se avergonzaba. No era de sí mismo. Era del Evangelio. Lo que estamos viendo hoy día es un mensaje de personas que tienen vergüenza del mensaje del Evangelio mismo, de la muerte de Cristo, y tienen que presentarlo de otra manera para que cause atracción. Pero Cristo mismo, el Cristo que ellos dicen predicar, dijo: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Predique un mensaje literal del Evangelio y la gente va a acercarse a Cristo, porque Él es quien atrae hacia sí a los que Él quiere. No puede resistirse la voluntad de Dios a través de su Hijo. Es imposible. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Predique este Evangelio. Juan el Bautista predicaba y de repente pensó: ¿qué voy a decir a los soldados? ¿Y qué voy a decir a esta otra persona? Y de repente los soldados dijeron: ¿nosotros qué haremos? Y llegó otra clase de gente y dijo: ¿y nosotros qué haremos? Y yo no les dije nada. No hice ninguna invitación. No les pedí que ellos vinieran aquí, pero ellos preguntaron: ¿qué haremos? Pedro predica en Hechos capítulo 2 y de repente en versículo 37 dice: varones y hermanos, ¿qué haremos? Me encanta eso. Esa es la pregunta, la inducción del Espíritu Santo, la implicación del Espíritu Santo a través del Evangelio de aquellos que no se avergüenzan de predicarlo como tal. De hablar de la cruz de Cristo, de no adornar nada, de no darle ningún aspecto emocional ni nada de esto, sino lisa y llanamente las Escrituras. Pablo, ¿por qué tienes tanta solicitud? Porque no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo. Y la lógica es: ¿por qué no te avergüenzas del Evangelio? Bueno, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. No es una filosofía. El poder en la mera proclamación del mensaje. En la mera proclamación del mensaje. No es solamente el principio del Evangelio, es en toda la Escritura. Cuando la Escritura es leída, cuando la Escritura es expresada de manera correcta. Nehemías capítulo 8 ponían el sentido para que entendiesen la lectura y la gente comenzó a llorar cuando escuchaban las palabras de la ley. Esa es la obra de Dios, es el poder de Dios.
Pablo sabía que había poder en el Evangelio y esta es la razón por la que el enemigo Satanás promueve todo tipo de atractivo para adornar el Evangelio, porque sabe que si se predica tal cual es, detona poder, dunamis. Detona poder que usted le diga a una persona: Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios no nos ha llamado a explicar el Evangelio. Dios nos ha llamado a anunciar el Evangelio. La Biblia dice que Felipe, cuando oyó que leía al profeta Isaías, comenzando desde esta escritura, no le explicó el Evangelio, le anunció el Evangelio de Jesús. Porque si usted trata de explicar, va a colocar sus razonamientos por encima de los textos de la escritura que tienen el poder para obrar. Eso fue lo que pasó en Lucas 3 con Juan el Bautista, como recién mencioné, y con los varones judíos en Hechos capítulo 2. Con Pablo y el carcelero en Hechos capítulo 16. Varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todas estas preguntas son el resultado de escuchar lo que es anunciado. Y Pablo menciona esto muchísimas veces en sus epístolas. En 1 Corintios 9 dice: hago todo esto para ganar a muchos. Noten, por favor, en 1 Corintios 9, simplemente no quiero ocupar mucho tiempo yendo a otros pasajes, por eso los cito, pero vamos a ver este pasaje en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 17, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La manera en que somos copartícipes del Evangelio es anunciando el Evangelio, obviamente a diferentes personas, en diferentes contextos, pero es anunciando el Evangelio para ganar a muchos, proclamando un mensaje del que no se avergonzaba porque era poder de Dios. Spurgeon fue quien dijo: solo libera al león y él se encargará de hacer el resto. Y esa hermosa frase, la de Spurgeon, pero cuando lo llevamos al Evangelio decimos: bueno, pero yo le quiero explicar y yo le quiero decir, en vez de citar la Escritura, como Felipe, que escuchó que leía el profeta Isaías, el eunuco. Su sorpresa habrá sido tremenda, escuchar la palabra de Dios. Miró su MP3 y estaba funcionando, no estoy escuchando ahora, pero estaba alguien leyendo. ¿De dónde viene esta voz? Estaba leyendo el profeta Isaías. Y anunció el Evangelio de Jesús. No estaba leyendo un folleto, no estaba leyendo un mensaje, estaba leyendo al profeta Isaías. El Evangelio no necesita nuestra ayuda. Cualquier ayuda que queramos darle lo hacemos inoperante. Pablo dijo: para que no se haga vana la cruz de Cristo, hacemos inoperante el Evangelio. Miren, yo me he enredado tantas veces predicando el Evangelio. Cuando quiero explicarle a una persona Romanos 3:23, en vez de que lo entienda y citárselo y decirle que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, lo embarro, porque esto significa que estar destituido, que si nosotros hubiéramos llegado, que deje de hacer eso. Si pregunta, siga guiando el mensaje, pero cite las Escrituras. No hagamos inoperante el Evangelio. No es el predicador, es el mensaje, es su contenido.
lo que es el poder. Pablo, ¿por qué tienes tanta solicitud? Porque no me avergüenzo. ¿Por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. El Evangelio proclama salvación. Es lo único que debemos saber, que el Evangelio salva. Salva a quienes lo creen, salva a las personas de su más profunda y aborrecible condición, en su peor historia y sus peores maldades, en su peor inmoralidad y en su mejor estado moral. Salva a las personas. Vivimos en un mundo tecnológicamente desarrollado, pero también en un mundo con mayor desarrollo y práctica de pecado en todo sentido y bajo cualquier circunstancia, apestando a todos los seres humanos de cualquier edad. En la era más excelente de la tecnología hay más excelencia de pecado y de profundidad del pecado. Y el Evangelio tiene poder de Dios, es el poder de Dios para salvar a las personas de esta condición. Entonces, no tenga pensamientos preconcebidos, porque Pablo no los tenía tampoco. A los judíos, a los gentiles, a los que están libres, a los que no están libres, yo les predico el Evangelio. No tenga pensamientos preconcebidos. Este tiene cara de perro, no me va a escuchar. Este tiene cara buena, seguro que va a prestar atención y va a venir el domingo. Porque generalmente lo que ocurre es lo opuesto. El que tiene cara de perro es el primero que se arrepiente. Y el que tiene cara de angelito nunca viene a la iglesia, nunca le interesa. No tenga pensamientos preconcebidos, porque el Evangelio salva a los pecadores, cualquiera de los pecadores que se arrepienten y creen en Cristo, porque es poder de Dios para eso, para salvación, no para reformar, no para dar una idea, no para cambiar su conducta, su temperamento, para salvarlos del infierno y llevarlos a la presencia de Dios, para que de un momento a otro, de estar en la condenación, ellos estén sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. El Evangelio hace eso, el Evangelio salva, tiene poder, proclamemos eso. Dios se va a encargar de sacarlos y encontrar a las personas en sus sangres, como dice Ezequiel capítulo 16, y vestirlos completamente, y ponerle un vestido de justicia, para que sean transformados. Pero es el poder de Dios, es dinamita de Dios. No es un folleto, son nuestros labios proclamando esto. El Evangelio proclama salvación. El Evangelio no proclama la membresía en la iglesia, no proclama estar en un club o en un grupo. El Evangelio proclama salvación, y Dios se encarga de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Tenemos en claro esto, estamos rescatando pecadores de la condenación, no estamos reformando personas. No estamos dándoles nuevas ideas a las personas. Estamos predicando y proclamando un mensaje que salva a las personas de su peor condición. Y creamos que Dios puede hacer este cambio cuando nosotros proclamamos este mensaje. Pablo, ¿por qué tienes tanta solicitud? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo opera la salvación? ¿Cómo puede un hombre pecador ser justo? ¿Cómo puede un Dios santo, que no admite ninguna cosa impura ni injusta en su presencia, muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice Habacuc 1:13, cómo puede un Dios santo admitir perdonar a una persona, hacerla justa, un hombre en pecado, y continuar siendo justo? ¿Cómo puede Dios hacer esto? Perdonar al pecador y seguir siendo justo a la misma vez, declararlo justo. La razón humana dice, bueno, si tú te comportas, tú vives una vida medianamente correcta, tendrás la oportunidad, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia y haciendo otras cosas, tendrás básicamente la oportunidad de que Dios te haga algunas preguntas cuando llegues a su presencia y te permita la entrada. La gente no ve el problema de esto, no solamente porque no es bíblico, sino que creen que Dios tiene deuda con el hombre, que Dios le debe a alguien algo.
Porque esto es lo que están diciendo. Yo hice tantas cosas, Dios, ahora vos me podés pagar con la salvación. Dios no es deudor de nadie. A la luz del hecho del Evangelio, Cristo, Dios toma forma de siervo hecho semejante a los hombres y derrama sangre, muere una muerte violenta, una muerte terriblemente violenta, dolorosísima, absolutamente desagradable. A la luz de lo que es el Evangelio, ¿cómo puede el hombre pensar que esta es la forma en que puede ser recibido por Dios, de que yo puedo hacer algo? Yo le digo esto muchas veces a las personas, se lo digo muy simplemente cuando les cito las Escrituras de que somos salvos por gracia. Yo le digo, ¿cómo usted se imagina que después de lo que Dios hizo en Cristo, clavándole en la cruz y derramando toda su sangre, que usted le va a decir a Dios qué le puede dar aparte de que Él le perdone sus pecados? Frente al sufrimiento de Cristo y su sangre derramada, ¿cómo puede alguien pensar que su justicia lo puede salvar? La ley de Dios nos condena. Notemos un momento en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y quiero que noten estos versículos que son muy importantes en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o satisfacción por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y la pregunta es, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Es claro que este texto nos habla de la justicia de Dios que fue enseñada por los profetas, pero que fue revelada ahora en la persona de Jesucristo y específicamente por su muerte. Dios pasa por alto los pecados de los hombres, pero no crean que Dios hace la vista gorda al pecado de los hombres. Los pasa por altos en la Pascua, pasa por alto el pecado de los hombres porque hay un cordero que está muriendo en ese lugar. Se le debe pasar por alto, no significa que Dios está dando la espalda y está, bueno, pasen todos y que yo no miro. No, no está haciendo eso. Dios está cargándolo sobre su propio Hijo y para eso tenemos que verlo concretamente en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21, otro pasaje tremendo, que nos hace pensar en esta hermosa canción que hemos aprendido ya hace poco y se está cantando con tanto ánimo, glorioso intercambio, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero que noten lo que el versículo dice, y es sumamente importante. El versículo dice que Dios hizo pecado a Cristo, no dice que hizo pecador a Cristo. Algunas personas dicen que Cristo era el pecador y nosotros somos ahora los justos, pero no es eso lo que dice el versículo. Si Cristo fuera hecho pecador, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Porque justamente el Antiguo Testamento enseñaba que el pueblo de Israel tenía que escoger un cordero sin mancha. Cuando iban a llevar a este animal al sacrificio, el hijo podía preguntar al padre o a quien sea, ¿por qué vamos a sacrificar esta oveja? ¿No tenemos otras en condiciones más útiles para sacrificar y esta la necesitamos en casa? ¿Por qué haremos esto? Y el padre le diría, porque Dios así lo mandó. No tiene que tener mancha.
Y así fue a través de toda la historia de Israel, hasta que Juan el Bautista señaló con su brazo y su dedo y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sin mancha, sin mancha. Fue hecho pecado, no pecador. Este es el glorioso intercambio. Dios lo trata a su Hijo como si hubiera vivido mi vida, y me trata a mí como si yo hubiera vivido su propia vida. Y en ese intercambio, en este versículo de 2 Corintios 5:21, se contesta la pregunta de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy limpio de ojos eres para ver el mal. Él era pecado en la cruz. Sus hombros cargaban todos tus malos pensamientos, todas tus riñas con tu esposa, con tu esposo, todas tus desobediencias a tus padres, todas tus blasfemias, todas aquellas cosas que son oscuras y sucias que no querés que nadie se entere, las tuyas, las mías, las de él, las de ella, las de aquel, las del otro, las cargó cada vez más el peso sobre sus hombros, cargando el pecado, cargando sobre sí mismo, sobre su cuerpo en el madero. Jehová quiso quebrantarlo, le sujetó al padecimiento espiritual a su propio Hijo. No podía mirarlo. Hurtar, matar, mentir, prevaricar, Isaías 59. Gruñimos todos como osos, lastimeramente, palpamos la pared como ciegos. Todos estos pecados descritos en la Escritura están sobre la persona de Cristo, hecho pecado. Y tú y yo somos hechos justicia, glorioso intercambio. Dios me trata como si hubiera vivido la vida de su Hijo, y trata a su Hijo como si hubiera vivido mi propia vida. Él fue hecho pecado. ¿Cómo opera la salvación? ¿Qué es la salvación? Era que Pablo está predicando del poder de Dios para salvación. Así opera la salvación. Dios pasa por alto mis pecados, pero los carga sobre Cristo. Lo hace pecado, lo declara maldito, rechazado por Dios a lo más profundo. A Cristo Jesús, a su propio Hijo, el autor de la vida, el que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, el que nunca tuvo contacto con el pecado, aquel que podía tocar los muertos, tocar los leprosos, sanar a los ciegos y nunca estar involucrado en sus faltas, que podía ser tocado por prostitutas, por personas borrachas, por ladrones, por maldicientes. Allí estaba en la cruz. Dios justifica a aquel que cree en este mensaje. Dios justifica a aquel que cree en este mensaje. La gente se siente molesta que Dios trate a pecadores e inmorales de una manera abundantemente llena de gracia, sin méritos, y eso destruye todos sus argumentos. La gente se molesta cuando ve borrachos que son tratados como santos en algunas iglesias, personas que son morales, que son muy buenas, que tratan bien a su familia, que son buenos ciudadanos, que son buenos trabajadores, que son honestos en su andar. Se molestan cuando ven personas de lo más profundo de la adicción, de drogas o de borracheras o de lo que sea, que ahora están en una iglesia transformados con una sonrisa y que son tratados como personas distintas y se molestan. Pero esto destruye el orgullo de las personas, destruye completamente todos sus argumentos de cómo Dios nos trata. Pablo, ¿por qué tienes tanta prontitud? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué, Pablo? Poder de Dios para salvar. ¿Y qué es eso? ¿Y para quién es? Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. El ladrón en la cruz es el ejemplo sublime de la gracia de Dios por la salvación. No solamente por el momento en que ocurrió, sino por la manera en que ocurrió. Pues este hombre estaba allí clavado, no podía hacer nada con sus manos, ni podía hacer nada con sus pies, ni podía ir a ningún lado.
jamás iría a una iglesia y jamás daría una ofrenda, jamás se bautizaría, jamás predicaría el Evangelio, jamás podría cantar con otras personas, jamás podría bajarse y pedir perdón y devolver todo lo que había robado, todos los homicidios que había hecho, jamás podría hacer nada de eso, no podría bajar. Ese era el momento de la condenación, ese era el momento donde estaba absolutamente incapacitado para hacer nada, que en algún momento pudiera decir, mira Dios, yo hice todo esto pero fui a pedir perdón, mira Dios, yo hice todo esto pero ahora empecé a ofrendar. No podía hacer nada, era el momento crucial, era su muerte, y él sabía que estaba en la misma condenación, la muerte. Y dijo al otro, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Escuchen, nosotros a la verdad recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. Era hecho pecado. Y él vio a Cristo como uno que nunca había hecho ningún mal. Él comprendió que estaba teniendo una justicia, porque alguien que no había hecho ningún mal estaba cargando su propio pecado en la cruz. Lo creyó a tal punto que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su teología, su escatología, como quieran llamarlo, todo en ese momento cobró luz en la vida de este hombre. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque vas a morir, pero vas a resucitar, vas a ascender, vas a sentarte en lo alto. No sé si lo habría escuchado. Lo que sí sabemos que escuchó es la voz del Espíritu Santo, hablando de su corazón. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque a todo aquel que cree, Dios le salva inmediatamente. Para Cristo, el hoy es inmediato. El intercambio es inmediato, la salvación es inmediata, el perdón, la justificación, ese es el poder de Dios. Transforma, no de a poco, no reforma, no es paso a paso, es absolutamente un cambio de muerte a vida, de la potestad de Satanás, del reino de las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios. Cristo dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Spurgeon dijo un día, si alguna vez un pecador es rechazado cuando va a Cristo, por favor, que venga y me lo diga, bajo de este púlpito y no predico nunca más. Porque nunca un pecador fue rechazado cuando fue a Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tienes que arrepentirte de tu pecado y tienes que creer. Para que el poder de Dios sea efectivo, tienes que arrepentirte, un cambio de actitud hacia el pecado, y tienes que creer, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Como el ladrón, estaba arrepentido. Deja de tratar de hacer fuerza con tus manos, te vas a lastimar más. De tratar de bajar porque te vas a lastimar más. Vas a morir en esa condición. Estás en condenación. La ira de Dios está sobre tu propia alma. Lo que necesitas hacer es creer, arrepentirte y creer que Él está ocupando tu lugar para que tú ocupes el lugar que Dios quiere darte en su presencia. Y tienes que arrepentirte y tienes que creer eso. ¿Qué más tengo que hacer? Nada más. Tienes que creer, tienes que estar en la puerta, adentro, mientras la sangre es puesta en los dinteles, no importa cómo te sientas. Te sientes peor que otros, no entendés todo, no captás todo. No interesa eso, lo que interesa es que estés adentro. La sangre está afuera y eso es todo lo que importa para Dios. Solo tienes que estar allí adentro, bajo la sangre de Cristo, bajo su muerte, bajo su obra. Y tienes que arrepentirte y creer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y después en la vida cristiana, para fe. Siempre la justicia de Dios vuelve a ser lo mismo, porque estamos recordando la cruz de Cristo y el Evangelio cuando oramos en el nombre de Cristo. Cada vez que nosotros damos gracias, cada vez que nosotros oramos, nosotros estamos diciendo, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Pero el Evangelio revela la justicia de Dios, no otra cosa, no tus obras. Ese es el mensaje que has creído. ¿Ese poder ha obrado en tu vida? ¿Qué haremos? Es la pregunta de tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados,
y cree que Cristo lo llevó en la cruz y que ocupó tu lugar. Y tú estarás salvado, serás perdonado, justificado, transformado, glorificado. Y el Señor se encargará de darte lo que necesitas para crecer y para conocerle más. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No trates de medir tus pecados, porque no importa si debes 50 o 500 denarios, Él perdona a ambas personas, porque no tienes con qué pagar. Si puedes medir o no puedes medir tus pecados, si te das cuenta de tu arrepentimiento o no, eso no interesa, porque nunca vas a entender cuánto ha faltado a Dios. Solamente cree en el Señor Jesucristo y proclama este mensaje si ya conoces al Salvador. Estas palabras, los versículos de la Escritura que hablan de la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo. Vamos a orar. Gracias te damos por tu palabra y gracias por el Evangelio de Jesucristo. Es poder de Dios para salvación. Señor, te agradecemos mucho por haber hecho pecado a tu Hijo. Oh, qué glorioso intercambio. Nosotros declarados justos y Él declarado pecado. Maldito por Dios es el colgado. Señor, que podamos proclamar este mensaje de transformación, que nuestros corazones puedan arder con esta enseñanza y que muchas otras almas sean salvas al escucharlo de nuestros labios, anunciando el Evangelio de Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga.